¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Ok, muy buenos días, amados hermanos. Estamos en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 4. Y el versículo 1 termina diciendo, no desmayamos, no desmayamos, no vamos a sucumbir, no vamos a retroceder, no nos vamos a dar por vencido. El versículo 16 comienza, por tanto, no desmayamos. A pesar de las tribulaciones, en toda segunda de Corintios, Pablo, Timoteo y los misioneros no van a rendirse, no van a desmayar. La razón que hemos visto hasta ahora, número uno, porque ellos tienen o han recibido un ministerio, versículo 1, 4:1, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, el ministerio del nuevo pacto, un ministerio sobreabundante. Por eso dice Pablo, no desmayamos, porque él está convencido. Hay seguridad en él del ministerio glorioso, poderoso, majestuoso del nuevo pacto. Dos, Pablo no desmaya con los misioneros porque lo que tiene es por las misericordias de Dios, versículo 1, según las misericordias que hemos recibido. No desmaya porque él ha recibido de las misericordias de Dios. Número 3, no desmaya porque él conserva en este ministerio glorioso, en estas luchas, en estas batallas, él conserva un corazón limpio, un corazón puro, porque dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Él renunció a la vida antigua de fariseo, renunció a esa vida de odio, de envidia, de celos, de resentimientos, de rencores, como lo dice Tito capítulo 3, verso 3. Él renunció a esa vida, a la vida de las concupiscencias, de los malos deseos. Él renunció a eso. Por eso no desmaya. Él conserva un corazón puro. Y 4, él no desmaya porque él como obrero aprobado y eficaz trata de trazar fielmente la palabra de verdad. Porque dice en el verso 2, ni adulterando la palabra. Él no va a adulterar la palabra, él no va a pervertir la palabra, él no va a medrar con la palabra, él no va a torcer la palabra, él la va a predicar lo más fiel posible. Va a trazar la palabra, va a usar la palabra de verdad lo más fiel posible. No desmayamos. Y en el verso de los versos 3 en adelante, Pablo no desmaya porque él está convencido de que la obra de la salvación, no depende de él, depende de Dios únicamente. Dios es el que llama, Dios es el que salva, es el Espíritu Santo el que convence de pecado a través de la palabra, y es Dios, en el versículo 6, es Dios quien mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Entonces, no desmayamos porque Él es un sembrador, Apolo es uno que riega, pero el crecimiento únicamente lo da Dios. Entonces la salvación no depende de Pablo, no depende de Apolo, no depende de Pedro, no depende de Timoteo, no depende de nosotros, depende de Dios. Nosotros solamente somos los que sembramos la semilla y oramos para que la semilla caiga en buena tierra. Y sexto, reconocemos en el versículo 7 que somos vasos de barros. Eso es lo que he estado conversando toda esta semana con algunos hermanos,
Nos quebramos fácilmente, nos rompemos fácilmente, estamos llenos de fragilidad, de debilidades y somos reemplazables. Somos reemplazables. En cualquier momento partimos a la presencia de Dios, fallecimos, vamos al paraíso, a la presencia de Dios y somos reemplazables. ¿Por qué? Porque somos vasos de barros. Somos siervos del Señor solamente. Pablo dijo por ahí en Primera de Corintios, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Entonces Pablo reconoce su posición delante de Dios. Pablo reconoce su posición delante de la iglesia de Corintios. En la iglesia de Corintios muchos sabios, muchos nobles, muchos poderosos, muchos elocuentes, muchos de todo. Pero Pablo dice, somos vasos de barro nosotros. Somos vasos de barro. Y Pablo reconoce que es vaso de barro con el propósito, versículo 7, para que la excelencia del poder sea siempre de Dios y no de nosotros, para que la excelencia del poder, de la gloria, de la honra, siempre sea de Dios y no nuestra. Eso es lo que hemos estado viendo hasta el día de hoy. Hoy continuamos con el versículo 8 en adelante, versículos 8 al 15, y vamos a darle lectura a esta palabra de Dios. Dice el versículo 8 que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, estamos perseguidos, mas no estamos desamparados, derribados, pero no estamos destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. El sexto punto que quiero compartir en estos versículos tiene que ver con la convicción, la certeza de Pablo que sus sufrimientos, sus tribulaciones, sus persecuciones le traen beneficios a él y a los demás misioneros. Mi punto es que los sufrimientos le traen beneficio a los cristianos. ¿Me escucho bien? Los sufrimientos, las tribulaciones, las persecuciones traen beneficio a los ministros competentes del nuevo pacto. Dice el versículo 8 que estamos atribulados en todo, y cuando Pablo dice atribulado en todo, se refiere en todo, porque dice el capítulo 7 de Segunda de Corintios, mira el 7:5, atribulados en todo. Segunda de Corintios 7:5, dice Pablo, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún descanso, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera
conflictos de dentro, temores. Atribulados de afuera, los enemigos de la cruz, los falsos apóstoles. Atribulados de adentro, la iglesia de Corintios, las iglesias del Señor que causaban dolores de parto a Pablo, las iglesias de Cristo que le causaban lágrimas a Pablo, los enemigos de la cruz que le causaban lágrimas a Pablo, los no convertidos que causaban dolor continuo en el apóstol Pablo. Pablo estaba atribulado de afuera y de adentro, y temores y miedos por todas partes. Pero Pablo dice, atribulados en todo, pero no estamos angustiados. No estamos angustiados. Escucha bien, hermano mío. Podemos estar atribulados en todo, pero no angustiarnos. Recuerden que en el capítulo 6, miren el capítulo 6, versículo 10, miren el 6:10, miren el 6:10, segunda de Corintios 6:10, como entristecidos, mas siempre gozosos, como entristecidos, como angustiados, pero siempre gozosos, regocijados en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocíjense en el Señor siempre, siempre gozosos. A pesar de las tribulaciones, no estamos angustiados, estamos siempre gozosos. Pablo nos asegura que aunque podemos estar atribulados, pero no hay necesidad de angustiarnos. ¿Por qué? Porque tenemos un ministerio del nuevo pacto mucho más glorioso, porque hemos recibido de la misericordia de Dios, porque Dios resplandeció en nuestros corazones el evangelio, porque la salvación depende de Dios. Entonces, atribulados en todo, pero nunca angustiados. Eso significa también que los ministros del nuevo pacto siempre estamos sometidos a presiones, a toda clase de pruebas, a toda clase de tribulaciones. Pero Dios siempre, cuando el cristiano está en tribulación, cuando el cristiano está en medio de pruebas, en medio de tormentos, cuando el cristiano está en el pozo de la desesperación, cuando el cristiano está ahí en el vientre del gran pez, cuando el cristiano está atravesando el desierto, cuando el cristiano entra ahí al Getsemaní, Dios siempre da la salida para que podamos escapar, para que podamos salir victoriosos de la prueba. En el versículo 8 de 2 de Corintios capítulo 4, Pablo además dice, en apuros, pero no estamos desamparados. No nos sentimos abandonados, no nos sentimos desamparados. Pablo en muchas situaciones se encontró en apuros, pero hay un episodio en la vida de Pablo en que él realmente se encontraba en apuro, pero nunca fue desamparado. Miren 2 de Corintios capítulo 32, capítulo 11, versículo 32. 2 de Corintios 11, verso 32. Pablo dice, en apuros. Hay varias situaciones donde Pablo estuvo en apuros, varias. Pero mire la del 32. Dice el 2 de Corintios 11, 32, en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. En apuros, mas no desamparado. Los hermanos metieron a Pablo en un canasto, lo bajaron por el muro y salió huyendo a Berea o a Tesalónica.
en apuros, pero no desamparado. Siempre Dios cuidando de Pablo, protegiendo a Pablo, siempre algunos hermanos protegiendo y cuidando a Pablo. Pablo, como ministro competente del nuevo pacto, nunca se sintió abandonado, nunca se sintió desamparado, nunca se sintió solo, nunca. Él siempre se sentía la compañía de Dios, la presencia del Espíritu, la ayuda de los hermanos, pero nunca se sintió abandonado, nunca se sintió desamparado. Luego dice en el versículo 9, 2 Corintios 4:9, perseguidos, nuevamente usa la palabra, perseguidos, mas no desamparados. Repite la idea, Pablo como ministro no se sintió nunca desamparado. De hecho, cuando dice perseguido, hay un episodio en el libro de los Hechos cuando 40 personas juraron darle muerte a Pablo, sea como sea. Miren Hechos 23, Hechos capítulo 23, por favor, versículos 2 y 13. Cuando Pablo dice perseguido, estos los persiguieron por todos lados, Pablo. Hechos capítulo 23, versículos 2 y 13. Hechos 23, versículos 2 y 13. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no iban a comer, no iban a beber hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. ¡Wow! Ministros competentes del nuevo pacto. 40 hombres se juramentaron no comer, no beber hasta asesinar a Pablo. Versículo 13. Eran más de 40 los que habían hecho este juramento. Perseguidos. A Pablo lo persiguieron por todas partes. Estos 40 hombres no iban a comer, no iban a beber nada hasta darle caza, hasta darle muerte, hasta asesinar al apóstol Pablo. Y Pablo lo sabía. De hecho, por eso salió corriendo también del muro allá en Damasco. Pablo dice aquí, perseguidos, pero no estoy desamparado, pero no estoy abandonado, pero no estoy solo. Así se sentía Pablo. De hecho, Jesús se le aparece en visión a Pablo. Pablo, no temas, yo estoy contigo, sigue predicando, sigue anunciando y nadie pondrá la mano sobre ti para matarte. Fue Dios quien libró a Pablo de la muerte. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 9, derribado, pero jamás destruido. Me pueden derribarme, me pueden perseguirme, me pueden atribularme, pero no me pueden destruir. La palabra derribado, aquí en el versículo 9, tiene la imagen de un boxeador dándole golpes, más golpes, hasta noquear a su adversario, hasta tirarlo a la lona. Un boxeador, noqueando, y a Pablo le daban de puñetazos, le daban de golpe. Lo derribaban una vez, lo derribaban otra vez, pero él se volvía a levantar. No me derriban. Me pueden derribarme, pero no me pueden destruirme. Me pueden tirarme al knockout, pero no me van a destruirme. A Pablo lo golpeaban una y otra vez, pero cada vez que Pablo caía al piso, volvía a levantarse. Cada vez que Pablo lo golpeaban, volvía a levantarse. Hermanos míos, atribulado en todo, pero no angustiado, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Se dieron cuenta las convicciones del misionero? La certeza del misionero, la seguridad de Pablo.
podían perseguirlo, podían derribarlo, podían atribularlo, pero no destruirlo. Él nunca se sintió desamparado, él nunca se sintió angustiado, él nunca se sintió solo. Pablo está seguro de que ha recibido un ministerio del nuevo pacto. Pablo sabe que ha recibido de la misericordia de Dios. Pablo sabe en quién ha creído. Pablo sabe en quién ha creído y que es poderoso el Señor Jesucristo. Hermanos míos, las tribulaciones, las persecuciones le dieron a Pablo la oportunidad de poder crecer y madurar espiritualmente en el Señor. Los sufrimientos producían perfección, producían madurez en la vida de Pablo. En Romanos capítulo 5, miren lo que dice Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 2. Romanos capítulo 5, versículo 2, por favor. Dice Romanos 5, versículo 2, por quien también tenemos entradas por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, atribulados en todos, pero no angustiados. Nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia produce prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Sabiendo que la tribulación, sabiendo que la persecución, sabiendo que las pruebas producen paciencia. Las pruebas, las persecuciones, las tribulaciones perfeccionaban a Pablo, lo fortalecían a Pablo, lo ayudaban a crecer espiritualmente a Pablo, lo hacían madurar a Pablo. Las tribulaciones le daban esperanza a Pablo. Nos gloriamos en las tribulaciones. Versículo 11, Romanos 5:11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Nos gloriamos en Dios. Hermanos míos, las tribulaciones le daban esperanza a Pablo, lo fortalecían a Pablo, lo hacían madurar a Pablo, exactamente como lo dice el hermano Santiago, allá en Santiago capítulo 1, versículo 2, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, para que seáis maduro, para que seáis completo, para que Dios te perfeccione, para que Dios te fortalezca, para que Dios te establezca a través del sufrimiento, a través de las tribulaciones. Los sufrimientos traían un beneficio espiritual en la vida de los apóstoles. De hecho, el apóstol Pedro dice en Primera de Pedro capítulo 4, por favor, él dice lo siguiente. Primera de Pedro capítulo 4, versículos 2 y 13. Primera de Pedro 4, 2 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese. Y aquí viene, sino gozaos de las tribulaciones, gozaos en medio de las pruebas, gozaos en el horno de fuego, sino gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo. Es decir, que Pablo se identificaba con Cristo en los padecimientos, en las tribulaciones, en el sufrimiento, en la persecución. Se identificaba con Cristo. Pedro se identificaba con Cristo en el sufrimiento. Además, Pedro dice, para esto también fuiste llamado. Como Cristo padeció,
nosotros también vamos a padecer para seguir el ejemplo de Cristo, las huellas de Cristo, las pisadas de Cristo en medio del sufrimiento. Pablo sabía que cuando estaban atribulándolo, cuando estaban persiguiéndolo, cuando lo estaban derribando, cuando estaba en apuro, él se estaba identificando con los sufrimientos de su Señor, de su Rey, de su Salvador, por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 18, Pablo dice en el 8:8, Romanos capítulo 8, versículo 18, dice lo siguiente, Romanos 8:18, pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente, las tribulaciones de ahora, las persecuciones de ahora, en los apuros en que me he metido ahora, las tribulaciones, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esta tribulación, esta persecución, no se compara con la gloria venidera, con la gloria, con la herencia incorruptible, con la herencia inmarcesible, con la herencia incontaminada que Dios nos ha reservado a todos nosotros en los cielos. Para Pablo, las tribulaciones eran breves, era una leve tribulación. Dice Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 17, porque esta leve tribulación, momentánea tribulación, presente tribulación, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hermanos, los sufrimientos de los apóstoles, los sufrimientos de los cristianos, traían beneficio espiritual, crecimiento espiritual, fortalecimiento espiritual, perfección espiritual en la vida de ellos. Versículo 17 de nuevo. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente peso de gloria. ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta? Atribulados, pero no angustiados. Perseguidos, pero no desamparados. En apuros, pero no desamparados. Derribados, pero jamás pueden destruirnos. Los sufrimientos, cualquiera que sean, nos mantienen dependiendo de Dios. Cualquier tribulación que estás pasando, cualquier sufrimiento que estás viviendo, cualquier prueba que estás atravesando, te ayudarán a perfeccionar tu vida, afirmarán tu fe, te fortalecerán, te identificarás con los sufrimientos de Cristo. Además, los sufrimientos leves que estamos pasando en estos momentos no se comparan para nada con la gloria venidera, con el galardón, con el premio que Dios nos va a dar en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Hermanos, en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 8 y 10, estoy en el punto de que los sufrimientos
traen beneficio espiritual al cristiano. Traen beneficio espiritual. En 1 Corintios capítulo 1, versículos 8 al 10, Pablo dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¡Wow! Mira la situación de los apóstoles. Perdieron la esperanza incluso de conservar la vida. Fueron abrumados sobremanera. Versículo 9. Pero tuvimos en nosotros, mismos sentencia de muerte. Es decir, Timoteo, Lucas, vamos a morir. De esta no nos vamos a escapar. Hasta aquí llegamos. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, y aquí viene, para que no confiésemos en nosotros, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Se dieron cuenta el beneficio espiritual de las tribulaciones de Pablo? ¿De las pruebas que están pasando los misioneros? Perdieron la esperanza de sobrevivir. Estaban sentenciados a morir para que no confiásemos en nosotros. Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino que confiásemos en Dios, quien resucita a los muertos. ¿Se dieron cuenta que las pruebas traen beneficio espiritual? Las tribulaciones te hacen depender de Dios, te hacen confiar en Dios, te hacen buscar a Dios, te hacen más humilde delante de Dios. Las tribulaciones te hacen humillarte delante de Dios. Dice el versículo 10, el cual, refiriendo al Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró, el cual nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. El Dios que nos libró en el pasado, el Dios que nos libra en el presente, es el Dios que nos va a librar en el futuro. Porque Dios es poderoso. Porque Dios es poderoso, hermanos míos. Los sufrimientos no se identifican con los sufrimientos de Cristo. Los sufrimientos nos perfeccionan, nos afirman, nos fortalecen, nos sostienen, nos ayudan a crecer espiritualmente. Los sufrimientos nos ayudan a depender de Dios, a confiar en Dios y no en nosotros mismos. Además, en el capítulo 1 de Segunda de Corintios, versículos 3 al 6, miren, Segunda de Corintios capítulo 1 del 3 al 6, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios consuela a Pablo, Dios consuela a Timoteo, para que Pablo y Timoteo consuelen a otros que están también siendo atribulados. Entonces, otro beneficio, cuando estamos atribulados, recibimos la consolación de Dios, recibimos el cariño de Dios, el aprecio de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios. ¿Qué beneficio? Dios nos consuela. Pero Dios nos consuela a nosotros para que nosotros consolemos, le llevemos alivio, le llevemos esperanza, le llevemos palabras de esperanza, palabras de aliento a otros que están siendo atribulados como nosotros. ¿Se dieron cuenta? Todos los beneficios que hay
en las tribulaciones, atribulados, en apuros, perseguidos, derribados, pero nunca angustiados, siempre gozosos, pero nunca desamparados, porque Él prometió no dejarnos, no abandonarnos, no desampararnos, de modo que podemos decir, el Señor es nuestro ayudador. Derribados, pero nunca destruidos. Nunca destruidos. Amén, hermanito. Pablo era vencedor en medio de las tribulaciones. Recuerdo Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 35. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Las tribulaciones, las angustias, las persecuciones, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, estamos hablando de eso, Pablo está seguro, hay certeza en Pablo, hay convicción en Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por tanto, no vamos a desmayar, no vamos a retroceder, no vamos a sucumbir, no nos vamos a quedar en el piso, nos vamos a levantar, porque en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Volvamos a 2 de Corintios, por favor, capítulo 4. 2 de Corintios, capítulo 4. Versículos 10 en adelante. Pablo, este es el punto número 8. Pablo tenía certeza, Pablo tenía seguridad, había convicción en Pablo de que si llegase a morir, el que resucitó a Cristo entre los muertos, a mí también me va a resucitarme. Y los va a resucitar a ustedes también, les va a decir a los corintios. La certeza de Pablo, la seguridad de Pablo, en caso que llegase a morir, Pablo dice, porque yo sé en quién he creído, que es poderoso. Si llegase a morir, es poderoso para resucitarme entre los muertos. Eso es lo que vamos a ver ahora. Versículo 10. Y por favor anoten los contrastes, muerte y vida, y la palabra manifestación o manifestase. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús, la muerte de Jesús, la vida de Jesús, se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte. Vivimos entregados a muerte. La muerte de Jesús, la vida de Jesús. Por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros actúa la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús,
a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. ¿Se dieron cuenta los contrastes entre la muerte de Jesús y la vida de Jesús? Pablo sentía que la muerte de Jesús estaba obrando espiritualmente dentro de él, y la participación de sus padecimientos llegaron a ser semejante en su muerte. A veces hablo con cristianos. Muchos queremos participar de la resurrección de todos los muertos. De hecho, es nuestra esperanza la resurrección de todos los muertos. Pero en este pasaje, Pablo nos está llamando a poner la esperanza en la resurrección de los muertos, pero también nos está llamando a participar en los sufrimientos de Cristo. Queremos la resurrección de los muertos, pero no queremos participar de los sufrimientos de Jesús. Dice el versículo 10, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, llevando el cuerpo siempre por todas partes, y la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Para que la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Me parece a mí que la idea es esta. Donde iban los apóstoles, en el lugar donde se encontraban los apóstoles, ellos llevaban la vida de Jesús. Me explico. ¿Se acuerdan del episodio allá en Filipo? Cuando fueron azotados, cuando fueron encarcelados y les pusieron los pies en el calabozo de más adentro. ¿Se acuerdan? Ellos están siendo atribulados ahí. Han sido azotados ahí. Pero están cantando, pero están orando con gozo al Señor. En ese lugar, ellos llevaron la vida de Jesús al carcelero y a toda su familia. Donde iban los apóstoles, aunque fuesen atribulados, aunque fuesen perseguidos, aunque fuesen derribados, ellos en todas partes estaban llevando la vida de Jesús a las personas. En medio del terremoto, se abrieron las puertas de la cárcel. Pablo y Silas le predicaron el evangelio al carcelero y el carcelero fue salvo con toda su familia. Es increíble. La vida de Jesús es llevada por los apóstoles en todas partes. Dice Pablo aquí en nuestros cuerpos. Y cuando Pablo habla de nuestros cuerpos, puede ser una referencia a las marcas, a los azotes, a las apedreadas, a los puñetazos, a los golpes que él recibía día tras día por el evangelio de Jesús. Entonces, versículo 10, llevando en el cuerpo, mire el versículo 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Donde iba Pablo, lo iban a tribularlo, lo iban a perseguirlo, lo iban a apedrearlo, pero él llevaba el evangelio, llevaba la muerte de Jesús, llevaba la predicación de Jesús en todas partes, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pablo llevaba la vida de Jesús por todas partes y mientras predicaba, la vida de Jesús se manifestaba en ellos. Versículo 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús
se manifieste en nuestra carne mortal. Hay una repetición de palabras de manifestación. Todas estas manifestaciones son únicamente para mostrar el Evangelio de Jesús. Mira, por favor, al final del versículo 10, al final del verso 10, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Hermano, estas manifestaciones tienen que ver con mostrar el Evangelio, dar a conocer el Evangelio, hablar públicamente del Evangelio. Las marcas que Pablo llevaba en su cuerpo, las tribulaciones de ellos, las persecuciones de ellos, eran oportunidades para mostrar la gracia de Jesús, para mostrar la vida de Jesús, para mostrar el poder de Jesús, para mostrar el Evangelio de Jesús. Todos los sufrimientos de los apóstoles eran oportunidades. Escúchame bien. Las tribulaciones de los apóstoles, las tribulaciones de los misioneros eran oportunidades para mostrar, para publicar, para predicar, para proclamar la vida de Jesús. ¿Se dieron cuenta? Te quiero preguntarte en esta mañana, ¿ves tus propios sufrimientos, tus propias tribulaciones como una oportunidad para hablar de Jesús? ¿Ves tus propios sufrimientos? ¿Ves tus propias tribulaciones? ¿Ves tus propias pruebas? Que es una oportunidad para que hables de Jesús, para que sea manifestado el nombre de Jesús, para que sea proclamado el nombre de Jesús, para que sea predicado el nombre de Jesús. ¿Lo ves así? ¿Ves tus sufrimientos como una oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste? ¿Lo ves así? Hermanos, ser cristiano, ser seguidor de Cristo, no se trata de nosotros, se trata de Jesús, se trata del Evangelio. Por eso Pablo en el 5 dice, pues no nos predicamos a nosotros mismos, no hablamos de nosotros, hablamos de Jesús, hablamos de su muerte, hablamos de su sepultura, hablamos de su resurrección, hablamos de la vida que hay en Jesús, hablamos del poder que hay en Jesús, hablamos del Rey que es nuestro Señor Jesucristo, del Salvador del mundo, hablamos de Él. Hermano, nuestros sufrimientos, nuestras tribulaciones, nuestras persecuciones, nuestros dolores, nuestras enfermedades, son una oportunidad, son una puerta grande, son una puerta eficaz para mostrar a Jesús, para mostrar su evangelio, para mostrar su poder, para mostrar su misericordia. Tienes que ver tus sufrimientos como oportunidades para hablar de la muerte de Jesús, del poder de Jesús, del Cristo Redentor. Dice el capítulo 6, versículo 10, segunda de Corintios 6, verso 10. Versículo 9. Como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, pero no estamos muertos, como entristecidos, pero siempre estamos gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Vivimos como pobres,
pero estamos enriqueciendo a mucha gente con el Evangelio de Jesús. Vivimos como angustiados, pero siempre estamos gozosos. Vivimos como no tenemos nada, pero lo poseemos todo por el tesoro que fue depositado en nuestros corazones. ¿Se dieron cuenta? En todo este pasaje, lo más importante no son las tribulaciones de Pablo, no son las persecuciones de Pablo. No, no es que a Pablo lo están derribando a cada rato. Cada vez que atribulaban a Pablo, cada vez que derribaban a Pablo, cada vez que perseguían a Pablo, oportunidad para hablar de Jesucristo, oportunidad para hablar del Evangelio, oportunidad para mostrar la gracia de Dios, oportunidad para mostrar el amor de Dios, oportunidad para mostrar la misericordia de Dios. Son oportunidades para hablar de Jesús. Amén. Versículo 11. Versículo 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte. Siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Nosotros que vivimos, Pablo, Timoteo y Tito, todo el grupo misionero vivían por el nombre de Jesús. Vivían por el nombre de Jesús. Si están vivos es por el nombre de Jesús. Si pueden seguir predicando es por el nombre de Jesús. Siempre entregados a la muerte. Anota esa frase. Nosotros los que vivimos siempre estamos entregados a la muerte. Y esta palabra entregados se usa cuando a un prisionero es entregado a un verdugo para que el verdugo lo pueda ejecutarlo. Entregados. También se usó cuando Jesús fue entregado a sus propios verdugos para ejecutarlo. En otras palabras, Pablo dijo por ahí en Romanos, por causa de Jesús, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo. Por causa de ti, Señor, somos entregados a la muerte. Por causa de ti estamos siendo atribulados. Por causa de ti estamos en apuro. Por causa de ti nos están persiguiendo. Por causa de ti somos entregados a muerte todo el tiempo. Nos están atribulando todo el tiempo por causa de Jesús. Estamos en apuro todo el tiempo por causa de Jesús. Estamos siendo perseguidos a cada rato por causa de Jesús. Nos están matando todo el tiempo por causa de Jesús. Por causa de Él que estamos siendo atribulados. Por causa de Él que estamos siendo perseguidos. Por causa de Él es que estamos en apuro. Por causa de Él que nos han empobrecido. Por causa de Él nos han azotado. Por causa de Él casi perdimos la vida ya en Asia. En Iconio, en Listra. Nos han atribulado por causa de ti, Señor. Pero cada día que nos atribulan, cada día que estamos en apuro, cada día que estamos siendo perseguidos, cada día que nos están matando, manifestamos en todo lugar el olor del Evangelio, el nombre de Jesús, el Evangelio de Jesús. Cada día que muero, la vida de Jesús se manifiesta en todo lugar. ¿Se entiende lo que está pasando en este pasaje? ¿Se entienden las tribulaciones ahora? ¿Las persecuciones ahora? ¿Los apuros? ¿Cómo los están derribando? ¿Cómo los están golpeando?
cómo los están persiguiendo, cómo lo están azotando. ¿Se entiende? Que Pablo aprovechó todo eso para mostrar a Jesús, para mostrar la vida de Jesús, para mostrar el tesoro que recibió, para hablar del ministerio que recibió, para mostrar la misericordia que recibió. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando en este pasaje? Versículo 12. Versículo 12. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros, Corintios, actúa la vida. Esto significa que la muerte física que amenazaba cada día a los apóstoles resultaba en vida espiritual para los corintios y para el mundo. Esto significa que cada vez que tribulaban a Pablo, cada vez que lo perseguían, cada vez que lo apedreaban, cada vez que lo azotaban, cada vez que estaba en peligro de muerte, eso era un beneficio espiritual para la iglesia de Corintio y para el mundo. Es como Jesús. Jesús muere en la cruz para darle vida a su iglesia. Pablo, por causa de Cristo, está muriendo todo el tiempo, ¿sí? Pero para que la iglesia tenga vida, para que la iglesia siga creciendo, para que la iglesia siga desarrollándose, para que la iglesia siga recibiendo el evangelio, para que el mundo siga recibiendo la palabra de Dios. Esa es la idea. Nosotros morimos para que ustedes tengan vida. A nosotros no nos azotan para que ustedes estén sanitos. A nosotros no nos persiguen para que ustedes vivan tranquilos. Esa es la idea de este pasaje. Versículo 12, versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creímos, por lo cual también hablamos. Pero teniendo el mismo espíritu de fe. En el 4.1, teniendo un mismo ministerio. En el versículo 7, tenemos el mismo tesoro. Ahora tenemos el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Miren el versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Hermano, hermanito, ¿has pensado tú en qué escritura Pablo está pensando? Pablo está hablando de tribulación, de persecución, de estar en apuro, de estar entregado a la muerte todo el tiempo. ¿Tú sabes qué escritura Pablo tiene en mente? ¿Qué escritura Pablo le está dando consolación? ¿Qué escritura Pablo le está dando esperanza? ¿Qué escritura Pablo le está dando fortaleza? ¿Tú sabes cuál es la escritura que a Pablo en estos momentos le está dando esperanza, le está dando refrigerio, le está dando un bálsamo, le está dando ánimo a él? ¿Tú sabes qué escritura? Mira, Salmo 116, por favor. Salmo 116. Salmo 116, por favor. Salmo 116. Por favor, Salmo 116. Salmo 116. Es interesante. Aquí podemos hacer un buen paralelo. Pablo está hablando de tribulación en todo, de persecución en todo, estar en apuro, estar entregado a la muerte. Y Pablo bien pensó en el Salmo 116, porque el salmista estaba pasando la misma situación que estaba pasando Pablo. Miren el Salmo 116, verso 3, por favor. Me rodearon ligaduras de muerte, igual que a Pablo. Me encontraron las angustias del Seol.
angustia y dolor había yo hallado. Versículo 8. Versículo 8. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Versículo 10. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Aunque el salmista estaba rodeado de ligadura de muerte, aunque el salmista se encontraba en angustia y en dolor, aunque el salmista estaba derramando lágrimas, aunque el salmista estaba siendo atribulado, aunque el salmista estaba siendo perseguido, aunque el salmista, su vida estaba siendo amenazada de muerte, creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Seguiré hablando, seguiré predicando, seguiré proclamando, seguiré anunciando. Puedo estar afligido en gran manera. Mi vida puede estar siendo amenazada de muerte. Puedo estar rodeado de ligaduras de muerte. Puedo estar derramando lágrimas. Puedo estar en apuro. Puedo estar perseguido. Me pueden estar derribando. Pero voy a hablar igual. Voy a predicar igual. Voy a anunciar igual a Jesús. Voy a predicar igual a Jesús. Porque creo en Él. Porque yo sé en quién he creído. Yo sé que Él es poderoso. Yo sé que Él es glorioso. Yo sé que Él es el Redentor. Puedo estar angustiado. Puedo estar atribulado. Me pueden perseguir. Me pueden matar todo el tiempo. Pero voy a hablar. Voy a hablar de Él. Voy a enriquecerlos a todos con el Evangelio. Porque tengo un gran ministerio. El ministerio de la reconciliación. El ministerio más glorioso. Porque he recibido las misericordias de Dios. Porque la salvación depende de Dios. Creí, por lo cual hablé. Seguiré hablando. Aunque mi alma está angustiada. Aunque mi alma está quebrantada. Aunque mis ojos están llenos de lágrimas. Aunque estoy en peligro de muerte todo el tiempo. Creí, por lo cual hablé. Estando afligido en gran manera. Estoy en el Salmo 116, verso 10. Estando afligido en gran manera, hablé. Seguí hablando. Seguí proclamando. Porque creí. Aunque me hayan rodeado ligaduras de muerte, aunque por causa de ti soy muerto todo el tiempo, aunque estamos entregados a la muerte todo el tiempo, no importa. ¿Saben por qué? Mira el Salmo 116, verso 15. Mira el Salmo 116, verso 15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Pablo sabía que podía estar entregado a la muerte todo el tiempo, que lo habían rodeado ligaduras de muerte, que 40 hombres habían juramentado matar a Pablo en cualquier momento. Voy a seguir predicando, porque es estimada, es de gran valor, es precioso la muerte de los cristianos, la muerte de los hijos de Dios. Es muy estimada a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Pablo tiene la misma confianza que tiene el salmista. Las palabras del Salmo le daban esperanza a Pablo, le daban consolación a Pablo, fortalecían a Pablo en los momentos de tribulación, en los momentos de persecución, en los momentos cuando está perdiendo su vida y la muerte lo está amenazando. Este Salmo alentaba a Pablo, animaba a Pablo, consolaba a Pablo, fortalecía a Pablo. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo tanto también hablamos.
hermanos míos, volvamos a 2 de Corintios 4. No hay mayor cosa, no hay mayor cosa que predicar una palabra de Dios que el cristiano crea con todo su corazón. Nosotros predicamos no solamente porque está escrito, predicamos porque creemos lo que está escrito, porque creemos en la muerte y resurrección de Jesucristo, porque creemos en el poder del Evangelio, porque creemos que Dios es poderoso. Predicamos porque creemos, no solamente porque está escrito, sino porque creemos lo que está escrito. Amén, hermanitos. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús. Hermanos, Pablo creía en la muerte y en la resurrección del Señor Jesús. Pablo creía en la muerte de Jesús, pero Pablo creía que Cristo había resucitado entre los muertos. Dice 2 de Corintios capítulo 5, verso 14 y 15, aquí al ladito, 2 de Corintios 5, 14 y 15, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ese es el mensaje de Pablo, que uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que mueren vivan para aquel que murió por ellos y resucitó por ellos. Pablo vivía para aquel que resucitó por él, para aquel que murió por él. ¿Por qué es importante aquí? Estoy en el 4:14. Miren el 4:14 de nuevo. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. ¿Cuál es la implicación aquí de la resurrección de Cristo? Hermano, no puede haber resurrección si primero no hay muerte. No puede haber resurrección si primero no hay una muerte. Pablo sabe que la muerte es inevitable, pero Pablo también sabe que la resurrección de los muertos también es inevitable. Es inevitable que muramos, ¿sí? Pero también es inevitable la resurrección de todos los muertos. Pablo sabe que la muerte de él, la muerte de Timoteo, la muerte de Tito, la muerte de los corintios, la muerte de los cristianos, es estimada a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Lo más que pueden hacerle a Pablo sus perseguidores es matarlo por causa de Jesús. Pero Dios lo va a resucitar entre los muertos. Me pueden matarme, pero Dios va a resucitarme. Y no solamente a mí, los va a resucitar a ustedes también, oh corintios. Y nos va a resucitar a todos nosotros. Amén.
Voy a mostrarles ahora dos pasajes para reflexión nuestra. Y quiero hacerte una pregunta al final de esta reflexión. Una pregunta importante. Porque este pasaje habla de vida y de muerte, entregados a la muerte. Por causa de ti somos muertos. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, el Evangelio de Juan, capítulo 6, anota esto, por favor. El Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 40, Jesús dice, verso 39 primero, verso 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Verso 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El que cree en mí, yo le daré vida eterna, yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la certeza de Pablo. Esa es la certeza de Tito, de Timoteo, que Dios va a resucitarlo en el último día. En Juan capítulo 11, más adelante, Juan capítulo 11, versículo 23, en el contexto de la muerte de Lázaro, Juan, el Evangelio de Juan capítulo 11, verso 23, versículo 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y aquí está la pregunta. ¿Crees esto? ¿Crees esto, Marta? Y quiero preguntarte a ti, hermano. La pregunta la hace Jesús. ¿Crees que Jesús es la resurrección y la vida? ¿Crees que el que está muerto, Cristo lo va a resucitarlo? ¿Recuerdan las palabras de 2 de Corintios 4:13? Hablé, creí, por lo cual hablé. Pablo cree. Pablo cree en la resurrección de los muertos. Pablo cree que Jesús lo va a resucitar en los posteriores días. Pablo cree que la muerte es estimada a los ojos de Dios. Nosotros hablamos de resurrección, nosotros hablamos de muerte. La pregunta es, ¿crees tú en la resurrección de todos los muertos? ¿Crees tú que Jesús te levantará, te resucitará y te transformará en un cuerpo mortal a un cuerpo inmortal? Jesús le preguntó a Marta, ¿crees esto, Marta? ¿Crees esto? ¿Sabes por qué Pablo estaba entregado a la muerte? Porque Pablo creía en el Cristo que murió, en el Cristo que fue sepultado y en el Cristo que resucitó entre los muertos. Pablo creía en eso. Pablo estaba entregado a la muerte
porque él creía en la vida que ofrecía Jesús, en la vida eterna que Jesús estaba ofreciendo. Pablo dice allá en Filipenses, el vivir es Cristo, el morir es ganancia, pero estar con él es mucho mejor. Para Pablo, la muerte era ganancia. Mira, para que veas tú las convicciones de Pablo, las certezas que Pablo tenía en segunda de Timoteo, mira segunda de Timoteo, por favor. Estamos hablando de convicciones, estamos hablando de certezas, estamos hablando de seguridad, en serio. Y nosotros necesitamos creer, necesitamos confiar para poder hablar. No hablamos solamente porque está escrito en la Biblia, hablamos porque creemos en las promesas de Dios, creemos en las promesas de Jesús. En el capítulo 4, versículo 6 de segunda de Timoteo, mira las convicciones de un hombre que estaba entregado a la muerte todo el tiempo, de un hombre que estaba siendo atribulado todo el tiempo, que estaba en apuros todo el tiempo, que fue perseguido todo el tiempo y que estaba entregado a la muerte por Jesús. Segunda de Timoteo 4, versículo 6, él dice, estas son sus últimas palabras, su último testamento. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Estoy listo para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano, Timoteo. Van a cortarme la cabeza muy pronto, Timoteo. Mi muerte está próxima, Timoteo. Ya ha peleado las batallas, ya ha acabado la carrera y ha guardado la fe ya. Mira el versículo 8. Por lo demás, convicción, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Pablo está listo para ofrendarse por última vez. Pablo está listo para sacrificarse por última vez. Pablo está listo para presentarse en ofrenda a Dios por última vez. Estas palabras suenan como, Timoteo, estoy listo para ofrecerle mi última ofrenda a Dios. Estoy listo para entregarme en sacrificio a Dios. Estoy listo para entregarme a la muerte. Porque por causa de Jesús he sido muerto todos los días. Todo el tiempo muero por Él. Todo el tiempo he sido atribulado por Él. Todo el tiempo he sido perseguido por Él. Todo el tiempo he estado en apuro por Él. Todo lo he hecho por Él. Por el amor que le tengo a Él, a mi Rey, a mi Señor, a mi Salvador. Pero cada vez que me atribulaban, cada vez que me perseguían, cada vez que estaba en apuro, cada vez que estaba a punto de morir, era para mostrar, era para manifestar la vida de Jesús al mundo. Hermanos, segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 12. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 12. Por lo cual, asimismo padezco esto. Él está prisionero en Roma. Él está encarcelado. Solo Lucas está con él. Por lo cual, asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo. Porque yo sé a quién he creído. Wow. Yo sé en quién he creído, Timoteo. Tengo toda mi confianza en Él. Tengo toda mi fe en Él. Sé que he creído en un Cristo resucitado, en un Cristo glorioso, en un Cristo majestuoso, en un Cristo que tiene poder para dar la vida y para quitar la vida.
Esas son las convicciones de Pablo. Esas son las seguridades de Pablo. Esas son las certezas de este hombre que recibió un ministerio más glorioso del nuevo pacto, que recibió las misericordias de Dios, que renunció a lo oculto y vergonzoso, que no adulteró nunca la palabra de Dios, no la torció nunca, que confiaban que Dios era el salvador de la gente, que se vio a sí mismo como un vaso de barro. Estoy seguro, yo sé en quién he creído y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mis depósitos para aquel día. He creído en un Cristo poderoso, en un Cristo glorioso, en un Cristo grandioso, majestuoso. He creído en el Dios vivo. No me avergüenzo. Creí, por lo cual hablé. Seguiré predicándolo. Seguiré anunciándolo. Seguiré enriqueciendo a muchos. He creído en un Cristo poderoso. He creído en un Cristo glorioso. He creído que el Evangelio es poder de Dios, es pura dinamita para salvar, para transformar, para libertar a todo aquel que cree. Yo sé en quién he creído. Pablo está convencido. Él sabe que la muerte, su muerte, no es el fin de todo. No es el fin de todo. Pablo sabe que cuando va a ser ejecutado por el Imperio Romano en el tiempo de Nerón, él no va a la muerte, él va a la vida. Pablo sabe que al final su gloriosa resurrección entre los muertos le esperaba. Me espera la gloriosa resurrección de los muertos. Por eso estoy entregado a la muerte todo el tiempo. Por eso por ti soy muerto todo el tiempo. Porque me espera una gloriosa resurrección. Dice Pablo, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, estoy en 2 de Corintios 4:14, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Pablo sabe que Jesús va a resucitarlo a él, va a resucitar a los corintios, y Pablo junto con los corintios van a ser presentados delante del Señor y nos presentará juntamente con vosotros. Hermanos, si llegásemos a morir, es inevitable. La muerte del cristiano es muy estimada a los ojos de Dios. Si llegásemos a morir, el morir siempre es una ganancia, nunca es una pérdida. Lo único que tenemos que preguntarnos es esto. ¿Crees esto? ¿Crees tú que la muerte es una ganancia para el cristiano? ¿Crees que la muerte del cristiano es estimada a los ojos de Dios? ¿Crees eso? Vamos a dejarlo hasta aquí. Son las 12, 2 minutos ya. Continuamos con el versículo 15 al versículo 18. En una de esas pasamos por el capítulo 5 en adelante. Que Dios me los bendiga, hermanos míos. Que Dios me los guarde. Un texto para memorizar en la semana. Un texto. Salmo 48, verso 14. Salmo 48, verso 14, por favor. Es el texto para memorizar también. Ya que Pablo citó el Salmo 116, también vamos a citar el Salmo 48, que creo que estaba en la mente de Pablo también. Salmo 48, verso 14, creo que estaba este salmo también en la mente de Pablo, y también está siempre en mi mente y en mi corazón.
dice el Salmo 48, 14, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Él nos guiará, Él nos va a conducir aún más allá de la muerte. Los quiero mucho, hermanos míos. Que Dios me los bendiga grandemente. ¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir.